les habíamos anunciado, recibimos a Gerardo Barrios, director de la UNACEB, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. No, gracias a ti. A ver, ya vamos a ir sobre el fondo de la cuestión, sobre el tema de la iniciativa legal esta de dos diputados del Partido Nacional, pero hay que reconocer que esto corta transversalmente al sistema político. Es decir, en todas las filas políticas hay quienes defienden de alguna manera suavizar las penas por el consumo de alcohol y quienes están en contra. Sobre la forma, ¿lo consultaron? No ha habido ninguna consulta y eso la verdad que aparte nos tomó por sorpresa porque cuando uno tiene una iniciativa en materia de seguridad vial tiene que recordar que no hace mucho tiempo empezó a funcionar la Unidad Nacional de Seguridad Vial y por lo tanto tenemos mucho que ver con todos estos aspectos. Y bueno, yo creo que la consulta hubiese sido interesante por el hecho de que, bueno, podemos nosotros plantear cuál es la realidad con relación al tema de las políticas de alcohol y a su vez cuáles son, digamos, bueno, los pasos a seguir. Es decir, ahora, no es la primera vez que usted dice, sale una iniciativa sobre la seguridad vial y no nos consultan. Sí, digo, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está pasando con los parlamentarios que hablan o plantean en la prensa la posibilidad de una iniciativa, ya sea el tema de la seguridad de las motos, de la incorporación de algunas especificaciones más de seguridad en automóviles, el tema y no lo consultan a la UNACEB? No, bueno, yo creo que en realidad tienen la potestad de presentar iniciativas parlamentarias y, digo, es decir, no es necesariamente obligatorio consultarnos, pero es una cuestión de forma, es decir, bueno, si nosotros estamos especializados en esa materia, si somos la referencia nacional, si a su vez Uruguay hoy se ubica en los mejores lugares del Cono Sur en materia de descenso de la cantidad de siniestros de tránsito, si ya van más de 12 leyes que se aprueban vinculadas con nuestra participación, digamos, es deseable que uno sea consultado en función de esto que es tan importante, que tiene que ver con la vida y la preservación de la vida. Y yo creo que también hay matices en cuanto a la iniciativa, porque si bien, digamos, bueno, se presenta a través del Partido Nacional esta iniciativa, tampoco abarca todo el partido. Es decir, yo creo que hay algunas manifestaciones que también son discordantes dentro del propio Partido Nacional. Sí, por ejemplo, el intendente Durazno dijo que estaba en contra. Claro, porque esto, a ver, yo creo que uno tiene que también hacer el análisis de qué pasó con la ley de alcohol cero en el Uruguay. Y cuando uno tiene una ley exitosa en materia de resultados, es decir, hay un cambio muy claro en las conductas de los uruguayos en las vías públicas, lo peor que puede hacer es innovar. Y no solo innovar, sino innovar para atrás en el sentido de que no hay ninguna evidencia mundial que sostenga lo que hoy se está planteando por parte de esta iniciativa. Y nosotros todo lo que hacemos como contrapartida nos basamos en las recomendaciones de los organismos expertos en la materia. O sea, no es un invento uruguayo la ley de alcohol cero, no es un invento uruguayo el hecho de que se retire el permiso de conducir. Incluso el fundamento es que, digamos, bueno, tiene que ser algo escalonado. Es escalonado del año 94, o sea, llevamos 23 años de escalonamiento en cuanto a la sanción y la severidad de la sanción. Entonces, el principal elemento disuasivo que explica por qué los resultados se dan en las vías públicas es el retiro del permiso de conducir. La multa ya se sabe hace muchos años, y lo saben los países que tienen hoy los mejores resultados, de que la multa de por sí mismo no cambia conductas en un grupo que nosotros llamamos el núcleo duro de cambio de conductas, porque la multa se paga. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo voy a suavizar las penas, tiene que pensar, ¿qué intereses estoy defendiendo? ¿Defendiendo los intereses de los que toman alcohol y salen a conducir, digamos, o defendiendo el interés de mantener estos resultados tan positivos? Ahora, voy a ingresar en un terreno que no es tan sencillo, en realidad, porque puede tener cierta subjetividad, no solamente del que pregunta, del que responde, sino el que está del otro lado mirando estas consideraciones. ¿Tanto influye o tantos casos hay de accidentes de personas que tengan entre 0,1 y 0,3? Porque, a ver, sí, para el que tenga 0,3 o más, se le va a seguir reteando la libreta. O sea, el que haya tomado alcohol que pueda afectar seriamente su manera de conducir, sobre eso nadie está planteando nada. La iniciativa es sobre aquellas personas que de repente tomaron un vaso de cerveza, media copa de vino, no sé, no sacarle la libreta.
insisto, hay tantos accidentes de personas que quizás tomaron un vaso de cerveza y sus facultades al momento de conducir se vean inhabilitadas de tal manera que genere un accidente de tránsito por haber tomado un vaso de cerveza. Sí. A ver, el año pasado hubieron 137 conductores que, habiendo tomado alcohol entre 0,1 y 0,3, tuvieron un siniestro de tránsito y lesionaron a alguien. Para esa familia eso es intolerable, del punto de vista de que manejar bajo los efectos del alcohol genera una lesión y esa persona entonces va a poder seguir manejando sin problemas, sin ninguna sanción. ¿Por qué? La sanción económica es mínima. El que tiene plata la paga y sigue al otro día, a pesar de que atropelló a doña María bajo efectos del alcohol, no tiene ninguna sanción. Hay que pensarlo del otro punto de vista, es decir, que esto, uno habla de números. ¿Pero lesiona a alguien por haber consumido alcohol? Sí, claro, claro, pero eso no hay duda. En el mundo este que vivimos nosotros, no hay duda de los efectos del alcohol en la conducción vehicular. Ya nadie discute los efectos, ni siquiera con cifra de 0,1. A ver, que el consumo de alcohol sobre cómo uno se siente al momento de manejar genera dificultad, eso creo que no le queda duda a nadie. O sea, sería bastante... Sí, yo creo que sí, que le queda dudas a quienes tienen la duda es si por un vaso de cerveza o por una copa de vino, eso también genera... Pero si un vaso de cerveza y una copa de vino altera la potestad que tú tenés o la capacidad que tú tenés de conducir y te pones al riesgo, con 0,5 multiplicás por 40 la probabilidad de tener un siniestro con lesionado, ya con 0,5. Entre 0,5 y 0,1 es esa escalera, digamos, que va llegando a ese 40%, 40 probabilidad más de tener un siniestro de tránsito. Entonces acá yo creo que es claro que esta ley, si se reforma, ya no es la ley de alcohol cero. Estamos yendo para atrás en el sentido de que la ley de alcohol cero se sustenta, y los legisladores bien que lo saben, cuando hacen una ley ponen la sanción, la pusieron en el año 94, se retuvo, digamos, ese componente en el año 2007, porque el principal elemento disuasorio es el retiro del permiso de conducir. Eso es acá y en todo el mundo. Y yo no he visto en este mundo, digamos, bueno, posturas o recomendaciones de suavizar las penas. No existe eso. Por lo tanto, una ley que funciona bien, y aparte los uruguayos lo entendieron, que si toman alcohol no salen a conducir, porque también se entrevera la cosa, ¿no? Se asocia, bueno, una fiesta familiar, un cumpleaños, una salida, a que ahora no se puede. No, no es así, porque nosotros no estamos diciendo que no se consuma alcohol. Estamos diciendo que cuando se consume alcohol no se conduzca vehículos. Y eso es un elemento muy grave, es un mensaje muy grave cuando uno plantea que entre 0,1 y 0,3 no hay que retirar la licencia. Hablando de mensajes, le voy a proponer compartir 20 segundos de declaraciones del intendente de Cerro Largo, de Sergio Botana, realizadas por toda esta cuestión que venimos hablando. Lo escuchamos y lo vemos. Yo creo que sería esta una buena contribución a que la familia o los amigos se puedan volver a reunir, de que puedan volver a disfrutar sin, por supuesto, cometer abusos. Creo que esto es bastante razonable. Yo siempre dije que el cero alcohol era cero vida. Bueno, estas son imágenes que nosotros sacamos de YouTube, programa de Rocha Entre Líneas. Cero alcohol es cero vida, dice el intendente de Cerro Largo. Y bueno, ahí está. O nosotros nos guiamos por posiciones personales para encarar una política de Estado que busca salvar y preservar la vida de la gente, o nos basamos en la evidencia de lo que es útil. Yo no he visto, y ustedes tampoco han informado en los medios de comunicación, que ya hayan terminado las fiestas familiares o que se hayan muerto 3 millones de uruguayos que consumen alcohol. Es decir, eso no sucedió. Por lo tanto, no se puede confundir tirando mensajes que en realidad no son los que busca esta ley, ni los que ha buscado la ley desde 1994 que se puso la primera tasa legal. Entonces yo creo que comparto, digamos, varias conversaciones con el intendente Botana. Yo creo que una visión personal en esto es lo peor que puede pasar. Es lo que se hizo en el país antes del 2009. Yo le pregunto a la población que piense y que recuerde qué pasaba la noche de la nostalgia antes del 2009. Veníamos de Noche de las Nostalgias con 2, 3, 4, 5, hasta 6 fallecidos en siniestro de tránsito. Hoy hace 6 años, 7 años que venimos sin fallecidos o con lesionados
en mucha menor cantidad. Por lo tanto, eso es una estrategia adecuada. Si nosotros vemos Uruguay en qué posición está en el concierto de los países del Cono Sur, de las Américas, nosotros nos reunimos con los organismos expertos. Lo que decimos nosotros, no se nos ocurre a nosotros, no es, bueno, a mí me parece que lo mejor es tal o cual cosa. No, nos reunimos con el Comité Europeo de Drogas y Alcohol y Conducción Vehicular, nos reunimos con la NHTSA en Estados Unidos, es decir, o sea que cuando traemos acá una posición y la impulsamos y la llevamos adelante, es porque tenemos evidencia de que eso es útil, que salva vidas. Hoy el mundo va hacia la tasa cero. ¿Cómo termina esta historia? Yo creo que esta historia va a terminar en la discusión parlamentaria, porque como decíamos Pero hoy, tiene, por ejemplo, usted el respaldo, no sé, habló con Tabaré Vázquez al respecto, el presidente le manifestó el respaldo a la política que se mantenga como está ahora. nosotros tenemos claro, porque eso lo hemos conversado con el presidente de la República y con varios legisladores a su vez, que esto forma parte de una política de alcohol que ha impulsado el presidente en la comisión y que este es un insumo más, es decir, el primer producto que sale de esa comisión es la ley de alcohol cero. Y en esto también hemos conversado con compañeros del Frente en el Parlamento Nacional y también hay consenso en eso. Incluso hemos conversado también con diputados que al principio les parecía que, bueno, esto podía ser algo útil. Sí, yo le iba a decir, ¿no? Hay diputados del Frente Amplio que, por lo menos en un principio, se habían manifestado favorable. Sí, pero esto incluso integrante de la comisión esa de alcohol, hablo de Galo, por ejemplo. Claro, bueno, pero también la otra vez estuvimos conversando y bueno, y él rectifica, no tiene problema rectificar esas posturas. Esto forma parte no solo de la iniciativa del presidente de la República, sino del programa del Frente. Yo digo, no podemos volver al país de antes. ¿Por qué surge esto ahora también? Uno dice, bueno, ¿y por qué surge esto ahora? Eso se le iba a preguntar, ¿por qué surge? Es decir, ¿qué es lo que lleva a esta nueva modificación o tratar de modificar esta ley? Bueno, en primer lugar, el hecho de que el país ha cambiado en materia de siniestralidad vial y sobre todo de lo que pasaba antes. Antes era muy frecuente tener 3, 4, 5 permisos de conducir. Te sacaban uno, tenías los demás. Eso se terminó. De alguna forma, ese núcleo duro de gente que igual toma alcohol y sale a las vías públicas, antes tenía forma de zafar de la retirada del permiso de conducir. Hoy ya no lo tiene. Quien, por ejemplo, hace alguna viveza criolla, entre comillas, digamos, bueno, hoy en el SUSIBE está toda la información y podrá seguir circulando, pero si en un control lo detienen, va a ir a juez, porque eso está en la ley de falta. Por lo tanto, a ver, yo creo que uno tiene que pensar tratando de dar la mayor cantidad de argumentos en función, no de a mí me parece que hay que hacer tal cosa, sino de los datos objetivos. Y está mal que se ponga, porque se ha mencionado por parte de algunos actores, el tema de, bueno, se está afectando, por ejemplo, la producción de vino en el Uruguay, se ha reducido el consumo. Eso es una realidad mundial, es decir, la presión que ejerce la industria y comercialización del alcohol es un efecto que está planteado en todos los países y nosotros tuvimos un poco la experiencia también cuando se discutió la ley de alcohol cero, que, bueno, digamos, las industrias hacen su presión también. O sea que puede haber algo de lobby de la industria del alcohol. Pero yo digo, es un ejemplo de lo que pasa también en el mundo y un elemento también importante que no pasa en el mundo y que contrarresta todas estas iniciativas o resistencias o presiones que se pueden ejercer desde varios lugares, es la alta percepción que tiene la población del efecto nocivo que tiene el alcohol y la conducción vehicular. Nosotros hicimos encuestas con Radar en el año 2011, 12, 14 y 15, las 4 encuestas, más del 80% de la población en todo el país, incluso en Cerro Largo, contesta que no está de acuerdo con que la gente conduzca bajo efecto del alcohol, que apoyan la ley de alcohol cero, que las medidas tendrían que ser mucho más duras, es decir, o sea, hay una visión país, es decir, cuando uno establece una ley, o un proyecto de ley, tiene que mirar a la mayoría, a la protección de la mayoría y no beneficiar a un pequeño grupo, ya le digo, el año pasado 137, no retirándole el permiso de conducir. Cuando nosotros presentamos la entrevista, ponemos en gráfico la cuenta de Twitter de mi persona, mucha gente escribe y sí, llegan mensajes. Daniel Alén dice, hoy en día, al momento de un accidente, hay control de alcohol. ¿Podés preguntarle si los controles se van a instrumentar el cannabis también? Sí, claro. Nosotros ya iniciamos una iniciativa, digamos, de control de cannabis a través de los aparatos. Sí, pero hoy por hoy es a ojo del que controla.
Si No, no tanto, si veo que tiene los ojos rojos, que presenta algún síntoma, ahí le hago el control de THC. Nosotros entregamos 3.500 equipos para hacer los controles de THC. Estamos esperando ahora la compra que va a hacer la Junta Nacional de Drogas y el IRCA para seguir avanzando, y estamos formando y entrenando el personal, tanto de inspectores de tránsito como de Policía Nacional de Tránsito, en esos controles. O sea que esto es un proceso, es decir, cuando se inicia este proceso, digamos, bueno, se va incorporando esa tecnología y los controles. O sea que al momento de, no sé, yo me imagino que ahora con el tema de la venta de marihuana regulada en farmacias, incluso, no creo que aumente el universo de consumidores, pero puede llegar a pasar. Sí, claro. O sea, está claro que a partir de ahora es algo que es mucho más extendido, regularizado. Entonces, en ese sentido, se va a instrumentar que, por ejemplo, ante cada accidente haya un control de marihuana también. Sí, claro. Nosotros incluso dentro de lo que es la estrategia que tenemos con el Ministerio del Interior está el control de cannabis en todos los siniestros con lesionados, al igual que se hace en espirometría, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema del alcohol, yo creo que el tema central acá es que la gente recapacite, que piense, bueno, de un lado, qué intereses están defendiendo, del otro lado, qué intereses defendemos nosotros, que es la preservación de la vida y la salud de la gente. No tiene ¿Qué nada que intereses ver ni están con la defendiendo del otro familia, lado? Del otro lado no tenemos ninguna información de qué interés se defiende. Lo único Pero que ustedes se tienen dice, sospecha, eso está claro. Porque bueno, pero hay algunas declaraciones en los medios que lo dicen prácticamente así, es decir, hay una declaración donde se plantea que lo que se afecta es la producción, o sea que está en juego también la presión que hace, como tú planteabas recién, la industria del alcohol. No, yo le Eso es un pregunté si componente. la industria del alcohol podría Pero llegar a eso, estar haciendo lobby para... A ver, si uno lee el informe 2016 del Comité de Expertos de Naciones Unidas en materia de drogas, alcohol y conducción, una de las causas por las cuales no se baja la tasa en los países europeos es la presión de la industria del alcohol. La otra causa por la cual los gobiernos europeos no bajan las tasas de alcohol es porque los porcentajes que tenemos acá de percepción de la población no llegan al 50-60%. Hay resistencia también en la gente, cosa que acá en el Uruguay no hay. O sea que no podemos desconocer, es como la política de tabaco. O sea, a nadie se le ocurría cuando Tabaré Vázquez impulsa la política de tabaco que las tabacaleras no iban a hacer presión. Eso no nos sorprende. Digamos, y es lógico en cierta medida que la industria genere su rechazo a, digamos, estas estrategias. Claro, pero en aquel momento ningún legislador planteó en pos de la industria tabacalera algún matiz con relación a la ley del cigarro. Usted está diciendo, hay una iniciativa legal que desde su percepción defiende los intereses de la producción de alcohol o puede estar influenciada por el lobby de la industria del alcohol. Uno de los aspectos que está en juego es ese, no es el único. Yo creo que lo que más predomina en esto no es eso. Lo que más predomina en esto es la impresión personal. Es decir, pucha, yo si me tomo un vaso de cerveza, un whisky, ¿por qué no voy a poder salir a conducir? Lo decía el intendente Botana. No se trata de que, bueno, no se pueden hacer más fiestas y reuniones familiares y tomar alcohol. Sí, eso se puede hacer. El tema es no subirse a un vehículo y conducir, porque después los lesionados son los que pagan, digamos, el chiste de salir a conducir bebiendo alcohol. Me quedan 2 minutos. ¿Se está demorando demasiado la libreta por puntos? Y se está demorando demasiado porque todavía, digamos, las intendencias tienen que ingresar al SUSIBE. Hay un... Claro, pero se hicieron varios anuncios. Usted participó de los anuncios. Sí, no, claro. que empezamos con experiencias pilotos, que ya se... Y sin embargo... Y bueno, estamos a la espera de lo que haga el Congreso de Intendentes en esto, que hay un cronograma de ingreso al SUSIBE de las intendencias, pues no es fácil tampoco articular todos los sistemas informáticos del país. En la medida que ese permiso único esté, va a venir el permiso por puntos, sin lugar a dudas, que ya lo tenemos en la redacción previa, digamos, a los efectos de que cuando esté el permiso único, esté también. Pero no es solo eso del permiso por puntos que se viene, es decir, hay cosas pendientes todavía, que es el examen psicofísico, que es la accesibilidad a los permisos. Se ha avanzado mucho, hay un manual único, hay una forma única de obtener un permiso de conducir, cosa que antes no pasaba. Por eso ese núcleo duro se ve medio atrapado también en decir, bueno, pucha, antes no había problema, porque yo iba, sacaba el permiso en cualquier lado, me lo sacaban a un lado, lo sacaba con eso, se terminó. Y eso creo que no hay que abandonar esa línea. Retroceder puede implicar tener un disparo en la cantidad de conductores que toman alcohol
de volver a aquello de que, bueno, entonces yo me tomo un whisky y salgo a conducir, entonces, ¿qué hago? Es decir, creo que eso no aporta. La última, esto es personal y habla de otra lista de su carrera política. La realidad de la lista 711. Leí en el fin de semana que usted se va con esta nueva corriente que se generó. ¿Por qué? Bueno, nosotros estamos en un grupo liderado por Raúl Sendic, el vicepresidente, y en ese sentido hay aspectos de la estructura que están cambiando dentro de ese núcleo 711. Y por lo tanto eso no es que uno se vaya ni reconozca el liderazgo de Raúl Sendic, sino que, bueno, establecemos una forma de estructura que está cambiando porque, bueno, es cierto, el crecimiento de la lista 711 fue muy explosivo, eso hay que ordenarlo, y bueno, y en ese orden es que hay varios subgrupos. ¿Pero que falló algo a la interna que se tienen que abrir? Y la falla yo creo que está fundamentalmente en la estructura, es decir, en la forma en que, digamos, la 711 creció y cómo adaptó, digamos, su crecimiento a esa estructura. Y eso genera también dificultades en la comunicación, en la participación activa de muchos compañeros en todo el país, ¿no? ¿Es un cadáver político, Sendic? No, para nada. Eso, bueno, lo quieren hacer cadáver político, pero en realidad yo creo que todo esto en gran medida se va a ir solucionando en la medida que se vaya produciendo diversas acciones y diversas iniciativas dentro de la lista y dentro del frente, ¿no? Y cuando usted repasa, por ejemplo, todo lo que pasó con el episodio de ANCAP y eso, ¿qué balance hace? Bueno, todo lo de ANCAP está en la justicia. Esperemos a ver... Claro, pero en cuanto a la gestión, más allá de si hubo o no irregularidades... Volvemos a decir lo mismo. En la medida que la justicia laude el problema de ANCAP, ahí va a quedar claro muchos aspectos. Uno podrá tener buena o mala gestión, pero eso... ¿No habría que empezar por esa autocrítica? Yo le he invitado varias veces a Sendic. Cada vez que me lo cruzo le invito y le digo para venir acá y hablar. Elige, por lo menos por el momento no está hablando. O por lo menos conmigo no está hablando. Sí. Pero ¿no se debería empezar por ahí? Nosotros por una fuerte autocrítica de qué fue lo que se hizo. Nosotros somos muy autocríticos de todo lo que hacemos, ¿no? Cada uno de nosotros en particular, en la UNACEL, somos muy autocríticos. Es decir, y cada paso que damos estamos midiendo a ver qué consecuencia tiene. Así actuamos en la política en todos lados. Entonces, bueno, por supuesto que nosotros somos muy autocríticos de todo lo que ocurre en el país, del rol de la izquierda, de los partidos, de los frentes, es decir, de todos esos aspectos y a veces cortocircuitos que suceden, de a veces esa falta de comunicación que tenemos, que no nos damos cuenta, a veces, y obviamente me consta que no es algo exprofeso. Es decir, cuando sucede una iniciativa, consultar a quienes estamos vinculados a eso, nos pasa a nosotros, hemos cometido errores también y bueno, por eso es que la autocrítica es muy buena y nunca la abandonamos. Es decir, somos por esencia autocríticos de lo que hacemos. También es cierto que somos capaces de reconocer errores y corregir esos errores. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, bueno, de esa manera, como actuamos en el lugar que estemos trabajando, digamos, con cargo o sin cargo de gobierno, porque esto no empezó hoy, yo no nací a este problema, digamos, estando en la UNACED, por algo discutíamos en el año 94 la ley de alcohol cero para los profesionales y 0,8 cuando se opuso la primer tasa, y bueno, y de esa época, digamos, bueno, nos preocupa solucionar un problema que estaba abajo de la alfombra. Es decir, porque este problema sale a luz, hoy estamos discutiendo todo esto gracias a que en definitiva se puso en las agendas públicas. Bien, Gerardo Barrios, de pronto por sentir que me tendría respondiendo por el alcohol cero, pero bueno, el tema de la autocrítica, la gestión de acá. Muchas gracias por su presencia y volveremos a conversar seguramente. No, gracias a ustedes y a la audiencia. La pausa y seguimos con más noticias.